son de suma responsabilidad de quien los emite. WQ Digital no se responsabiliza por los mismos. Este es el espacio de entrevistas con Liz Valareso. WQ Digital, lo ves, lo escuchas. Quiero darle la bienvenida a este espacio al doctor Aldrin Gómez, abogado constitucionalista, que ya está con nosotros. Gracias por acompañarnos esta mañana para el análisis. Bienvenido, buenos días. Gracias, Liz. Buenos días. Un abrazo para usted y para toda su distinguida audiencia. A usted por darnos estos minutos para analizar algunos temas que guardan relación que están enmarcados dentro de la materia constitucional, ¿no? Y quiero empezar por lo que ocurrió en esta semana. Finalmente, la presidenta de la Asamblea presentó esta demanda por inconstitucionalidad ante lo actuado por el presidente Daniel Noboa al momento de enviar la denominada ley antipillos para que se publique en el registro oficial, lo que ya ocurrió. Ellos dicen que esta es una ley que tiene realmente un fin recaudatorio más que estar enfocada a una lucha contra el lavado de activos, pero la gran pregunta es, ¿qué pasará ahora? Que esto va a manos de la Corte Constitucional. ¿Cuál es el escenario? A ver, usted debe tomar en cuenta que esta es una ley netamente tributaria, entre otras cosas. Yo creería que la Corte Constitucional, muy a pesar de lo que ha hecho en casos anteriores, debería primero conceder la suspensión de la norma, ¿no? La Corte Constitucional no es muy dada a conceder estas suspensiones, son casos contados con los dedos de la mano en realidad, en los que han suspendido la norma mientras dura la tramitación de la causa en la Corte. Yo creo que ese sería el primer paso. No confiándonos de aquello, también me parecería importante que la Corte Constitucional le dé la relevancia y la importancia al tratamiento de esta causa, además saltándose el orden cronológico, es decir, si seguimos el orden cronológico que la Corte sigue para resolver las causas, estaríamos hablando de que se estaría demorando entre unos 3 a 5 años en resolver esta causa, lo cual sería bastante pernicioso porque ya ha pasado que la Corte ha declarado la inconstitucionalidad de leyes tributarias, normas que han sido abiertamente irregulares, inconstitucionales, a través de las cuales se ha recaudado tributos, pero resulta que luego de 5 años la Corte no solo que se te demora, sino que no le ordena al Estado devolver nada. Entonces, al final del día, si usted se da cuenta, Liz, resulta eficiente la inobservancia de la ley, o rentable, mejor dicho, la inobservancia de la ley, porque sabe que el día de mañana la Corte no te va a ordenar devolver absolutamente nada. Pero eso, doctor, siempre y cuando la Corte no se pronuncie sobre este pedido también de medida cautelar que dice la Asamblea debe llevar una suspensión de la ejecución de la ley a partir de enero, mientras la Corte no resuelva. Así es. Mire, en realidad la Corte debería al menos darnos ese respiro, ¿no? Está bien, si te vas a demorar 5 años en resolver una norma y tú ves que es una norma que potencialmente podría causar gravamen en los ciudadanos, lo correcto, lo evidente y lo lógico sería que tú suspendas el tratamiento, suspendas la vigencia de aquella norma mientras tú te tomas el tiempo que necesites para tratarlo. Pero como le digo, la Corte Constitucional no es muy dada a hacer aquello, más allá de que en casos a los que la Corte le ha interesado, ¿no? Por ejemplo, casos de agenda de los propios jueces de la Corte. Pero de ahí en normas tributarias los casos son, la estadística es bastante negativa. Doctor, pero dada la importancia, a lo mejor de este tema, el fin que para el gobierno tiene, pudiera ser, y entiendo es potestad de la Corte, ver con qué prioridad atiende este caso. Ellos tienen la potestad de decir, sí, tenemos otras cosas que despachar, pero le vamos a dar el primer lugar a esto y lo vamos a resolver en el menor tiempo posible. Así es, esa es la otra opción también. A ver, el reglamento de sustanciación de procesos de la Corte Constitucional permite a la Corte, cuando el caso lo amerita, cuando la relevancia del caso lo justifica, romper ese orden cronológico con el que se deben resolver las causas de la Corte Constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez ponente, a quien le haya sido sorteada la causa, admitirá la causa y luego de eso elaborará un informe que será elevado al Pleno de la Corte
indicando las razones por las cuales se debería dar tratamiento prioritario a ese caso. Me parece que este es un caso que cumple todas las condiciones que ha establecido la Corte, no solo en el reglamento de sustanciación de procesos, sino también en su jurisprudencia, para darle un trato prioritario. No solo tenemos, por un lado, que son normas tributarias, sino que ha existido, en mi criterio, una grave violación en el proceso de formación de la norma. Tenemos que el artículo 60 le permitía a la Asamblea Nacional archivar, el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa le permitía a la Asamblea Nacional archivar en primer debate la norma. Sin embargo, para el presidente de la República ese archivo no ha sido suficiente y valiéndose, creo yo, de ciertas artimañas, pues ha mandado a publicar la norma en el registro oficial. Y déjeme decirle una cosa adicional, Liz. No solo es que esta norma tendría un vicio de forma, es decir, un vicio en el proceso de formación, sino que en mi criterio la Corte también debería observar los vicios de fondo, es decir, la compatibilidad de ciertas normas con el contenido de las normas constitucionales. ¿Y a qué me refiero específicamente? Fue muy conocido que esta ley contiene un impuesto a la transferencia de los vehículos, supuestamente para tratar de combatir el lavado de activos. Pero sí le debo hacer presente lo siguiente. Primero, que esta norma de disuasoria para el lavado de activos no tiene nada. Y segundo, que un impuesto por principio tributario constitucional siempre debe de venir de una actividad lícita. Lo que está haciendo ahorita el Estado es beneficiarse de una posible o una potencial actividad ilícita. Y un impuesto no puede encontrar su fundamento nunca en una actividad ilícita. Lo que hace el Estado es decir, ya bueno, no hay problema. Si vas a lavar activos y vas a vender el auto al precio que tú quieras, me das mi parte. Eso es inadmisible en un sistema tributario, eso es inadmisible constitucionalmente. Y eso también debería observarlo la Corte Constitucional. Pero doctor, lo que debe, y esa era mi siguiente pregunta, aquí lo que va a observar la Corte es solo un tema de forma, más no de fondo, depende de cómo lo haya planteado la Asamblea dentro de su demanda, y eso también lo traigo a propósito de que luego de que el presidente tomó la decisión de enviarla al registro oficial, algunos legisladores comenzaron a mencionar que esta reforma incluso carecía de unidad de materia, pero el CAL la dejó pasar. El CAL aprobó y no revisó eso, y por eso llegó al pleno de la Asamblea. Sí, me parece que el tema de la unidad de materia tendría que revisarse bastante bien. A ver, ¿por qué mucha gente habla de que habría una violación a la unidad de materia? Porque se estaría inclusive regulando ciertos aspectos propios de los equipos de fútbol. En mi criterio, esas normas sí son normas contra el lavado de activos, porque usted tiene que, si no mantiene una organización societaria ordenada y regulada de los equipos de fútbol, puede haber ciertas fugas de capitales o cierta intromisión de capitales que devienen de actividades delictivas. Habían también ciertas reformas al Código Orgánico Monetario donde se está regulando este tema de las criptomonedas, el dinero virtual. Esas normas también son normas que van en contra del lavado de activos, porque, Liz, ahora, a través del dinero virtual, las criptomonedas, las NFS, se lava muchísimo dinero. Y eso es algo que en Ecuador está cero regulado. Por ese lado, me parece que es positiva la norma por el fondo. Pero más allá de eso, como le digo, de la unidad de materia, es algo que sí tendría que analizarlo la Corte, y el fondo de esta ley también podría ser analizado con independencia de que la Asamblea haya acusado solo un vicio de formalidad, de forma. ¿Por qué? Porque tanto la Constitución como la Ley Orgánica de la Función Legislativa reconoce un principio que es muy conocido con los jueces, que se llama el principio de iura novi curia. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez conoce el derecho. Y como es un tema de derecho, la Corte podría tranquilamente entrar a analizar el fondo de esta ley y advertir estas incompatibilidades que le comento con la Constitución.
Bueno, entonces habrá que esperar a ver qué se resuelve en ese tema. En todo caso, queda claro que la Corte no tiene un plazo, que veremos qué decide, ¿no? Qué prioridad darle a la atención a esta demanda de inconstitucionalidad. Pero también quisiera analizar otros temas con usted, doctor, que están hoy en el debate. Uno de esos es ver qué va a hacer el gobierno. Digo, ¿qué va a hacer? Porque el ministro de Gobierno ha mencionado que analizan el que el presidente Daniel Noboa continúe siendo presidente y candidato a la vez. Mientras que ya algunos candidatos a la Asamblea han pedido licencia sin sueldo porque tienen un plazo hasta el 28 de diciembre para hacerlo. Y el CNE dice que ellos no son el organismo competente, dejando claro que lo que aplica para el presidente aplica para los actuales legisladores que van a ser candidatos para el 2025. ¿Qué va a pasar en ese tema? ¿O qué debe pasar? A ver, mire, Liz, entiendo yo que la postura del gobierno ha sido la siguiente, y esto se remonta desde ya la anterior Constitución, y para esto se debe entender un poco la historia constitucional del país. En 1998, la Constitución del 98, del artículo 100, se encontraba regulada de manera expresa la obligatoriedad de solicitar licencia cuando las autoridades querían terciar para la reelección al mismo cargo. Desde que empezaba la campaña, decía la norma, hasta la proclamación de resultados. Luego de esto, el constituyente del 2008 de manera expresa elimina esta norma, este requisito, esta exigencia. En el año 2012 se introduce una reforma al Código de la Democracia en el que dice que el pedido de licencia es potestativo de la autoridad. Y luego en el año 2020 es que se introduce la norma donde te dice que es obligatorio la solicitud de licencia para la reelección. Entre medio, usted tiene que en el año 2010, recordará usted, Liz, que sonaban campanas de juicio político entre el presidente Correa y la asamblea de ese entonces, y algunos asambleístas sometieron a interpretación de la Corte Constitucional de ese entonces el artículo 114, que te determina que tú puedes reelegirte solo por una sola ocasión para el mismo cargo. ¿Qué es lo que dijo la Corte Constitucional en ese entonces? Que si producto de una muerte cruzada, las autoridades están finalizando ese periodo, llamémoslo de transición, ese periodo no cuenta como un primer periodo y por ende si se lanzan nuevamente no estamos hablando de una reelección. Este sería su primer periodo. Esto ya lo advertían inclusive Liz, tratadistas como el doctor Rafael Ollarte en su libro, hace 4 años ya lo advertían. ¿Qué pasa si es que hay una muerte cruzada? ¿Qué pasa con ese periodo de las autoridades que están terminando el periodo que fue dejado vacante? ¿Se cuenta como primer periodo? ¿Se cuenta como un segundo periodo? ¿Qué pasa con la reforma del 2020? ¿Necesita o no necesita licencia? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que claro, el presidente Noboa lo que está haciendo es finalizando el periodo de transición que fue dejado vacante por el expresidente Lasso. Entonces, en ese sentido y a la luz de la interpretación que ha hecho la Corte Constitucional, que además es un precedente que se encuentra vigente, el presidente de la República y los asambleístas no necesitarían licencia. Ahora, el hecho de que no necesiten licencia no quiere decir que van a utilizar o que puedan utilizar el aparataje estatal para realizar campaña, y en eso tiene que tener mucho cuidado, y para eso está también el Consejo Nacional Electoral y la Contraloría General del Estado. Y en ese entonces, si es que las autoridades deciden no solicitar licencia, tienen que ser muy inteligentes para no caer en las infracciones que determina el Código de la Democracia. Es decir, por ejemplo, si el presidente Noboa decide no solicitar licencia, tiene que despojarse, por ejemplo, de su seguridad, tiene que despojarse de los cargos del Estado, tiene que despojarse absolutamente de todo lo que tenga que ver con los bienes estatales para realizar su campaña. Y esa campaña jamás tiene que verse entorpecida con sus funciones propias de presidente de la República. Es decir, si te vas a someter a ese caso de no solicitar la licencia, pues tendrás que hacer maromas para no incumplir la ley, ni tampoco las funciones que te han sido asignadas como presidente de la República. Ahora, dos
dos cositas sobre lo que usted dice, ¿no? El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, incluso se pronunció hace unos días en su cuenta de X, y él en las redes sociales lo que traía a colación es lo que dice el artículo 93 del Código de la Democracia, que en su parte medular señala que los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencias sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral. Pero claro, el punto es ahí, si esto cuenta como una reelección o venir de una muerte cruzada, no es una reelección, sino completar ese periodo e ir a un periodo nuevo quienes quieren ser candidatos. Lo que quisiera decir en ese caso, doctor, es que en el hipotético caso, si ganara las elecciones el actual presidente Daniel Noboa, él pudiera ir a una nueva reelección después de 4 años, si es que se analiza así, que esto recién arrancan. Es que sí es que justamente eso es lo que dice, el dictamen de la Corte Constitucional. Si el presidente Noboa llegase a ser favorecido por el voto popular en las elecciones de 2025, ese sería recién su primer periodo. Lo propio con los asambleístas que también sean favorecidos con el voto popular. Ese contaría como su primer periodo, pudiéndose lanzar a un segundo periodo. Es decir, este periodo de transición no cuenta para las prohibiciones establecidas en el artículo 114 de la Constitución. Ahora, es válido lo que señalan algunos, que quizás este tema que hoy se discute pueda quedar definido para el gobierno el 23 de diciembre, cuando se pronuncie la jueza que tiene a su cargo resolver sobre esa acción de protección que impulsa la vicepresidenta Verónica Abad para dejar sin efecto la suspensión que le impuso por 150 días el Ministerio de Trabajo. ¿Puede tener ahí alguna relación y con eso cambiar el panorama? A ver, me parece que en este caso el presidente se metió sin justificación alguna en un problema con la vicepresidenta de la República al destituirla irregularmente. Una cosa es que el presidente no necesite licencia y otra cosa es la irregularidad y la inconstitucionalidad que se ha cometido con la vicepresidenta Abad. Naturalmente, yo creo que la jueza que conoce ahorita la acción de protección debió haber ya resuelto, o sea, cuatro dilaciones de la audiencia. Me parece demasiado, me parece excesivo, cuando ya tenías tú los elementos suficientes para resolver. En todo caso, dependiendo de lo que suceda, como le digo, el 23 de diciembre, eso no tiene nada que ver con el tema de la licencia del presidente de la República. Esperaríamos, se lo digo a título personal, pues que ese acto de suspensión de la vicepresidenta de la República sea dejado sin efecto, porque es un acto a todas luces escandaloso, a todas luces irregular, pero como le digo, eso no tiene nada que ver con el dictamen de la Corte y la exigencia del presidente de acogerse o no a la licencia para terciar en las elecciones 2025. Quiero agradecerle, doctor Gómez, que haya estado con nosotros dándonos su opinión, su criterio sobre este tema, sobre estos temas más bien que hoy están en la palestra. Así que muchas gracias por su tiempo y le enviamos un abrazo. Gracias, Liz. Un abrazo. Siempre un placer. Que tenga un buen día. Estuvo con nosotros el doctor Aldrin Gómez. Momento de ir a una pausa. Son las 9:05 de la mañana. Quiero decirles que el momento de evolucionar es ahora. El futuro es de los que saben adaptarse a los cambios. Por eso Telconet Latam brinda soluciones tecnológicas basadas en innovación e inteligencia artificial. Pueden visitarlos en www.telconet.es, contactarlos también a través de su canal de ventas y recordar que están en todas las redes sociales: Facebook, Instagram, LinkedIn, X y YouTube. Con esto vamos a la pausa y regresamos con más aquí en WQ Noticias.